Nos inspira a confiar en el Señor. Y gracias, hermanas y hermanos de la orquesta también. Qué bendición, qué bueno es el Señor y qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 51, por favor. Hechos 7, 51. Hechos 7:51, y vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor esta mañana, donde dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremendo. Vea ahora en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a Hechos, capítulo 13. Y vamos a ver allá en el versículo 4 en adelante: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban. ¿Qué anunciaban? La palabra de Dios en todas las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 8, pero les resistía. Y allá leíamos en Hechos 7, 51, resistir al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema resistiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, pido tu bendición, que nos ayudes a entender y comprender lo que tu palabra tiene para nuestras vidas esta mañana, y seamos bendecidos y edificados en tu bendita palabra. Ayúdanos a no resistir tu palabra, no ser hallados entre los que resisten a tu Espíritu Santo y los que resisten a tu palabra. Por favor, en tu mano nos ponemos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Gracias. Encontramos estas palabras: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y luego allá en Hechos 13:8, pero les resistía Elimas, porque el procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cómo debemos de tener cuidado de nosotros no tener parte entre la gente que resiste al Espíritu Santo y resiste a la palabra de Dios? Esta palabra resistir quiere decir estar en contra.
estar en contra. Quiere decir pelear contra alguien. Quiere decir atentar. Quiere decir no aceptar. Gente que no acepta. Quiere decir no admitir. No admite el consejo de Dios ni de la palabra de Dios. Ahora, debemos de aterrizar una verdad que todos nosotros debemos de creer. Cristo dijo en Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y luego nos dice en Primera de Pedro 1:24-25 que la palabra de Dios permanece para siempre. Mira, te guste a ti o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no es una cuestión de que si tú la quieres creer o no la quieres creer, o tienes esa preferencia o no tengas, eso no, eso está a un lado. La palabra de Dios, como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, habrá gente que no esté de acuerdo. Hay países a través de la historia que no han estado de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestro país, México, su primer constitución, no la de 1824, sino la de 1813 y 14 en Chilpancingo, cuando José María Morelos y Pavón estableció el constituyente del Chilpancingo en una carta magna denominada Los Sentimientos de la Nación. Allí, cuando estaba naciendo este país, cuando este país estaba dándose a luz, estaba, discúlpeme la palabra, pariéndose, estaba dándose a luz este país, se establecía en esta carta que no había libertad de creer en Cristo como tú y yo lo creemos ahora, y que este país solamente reconocía una religión, la religión católica, apostólica y romana, y ninguna otra. Así estaba establecido, porque hay países que resisten a la palabra de Dios. La primera constitución ya de México independiente en 1824 así lo estableció. Luego en 1857 y 58, con las leyes de reforma, y don Benito Juárez y muchos otros que entraron en la escena de la historia de México, de este país, establecieron la libertad de culto, adelantándose, pero con mucho a muchos otros países supuestamente muy progresistas. México se adelantó a eso y dio una libertad en el papel, al menos en la ley, pero en la práctica las tinieblas seguían dominando y había resistencia en las religiones y en la misma gente a aprender algo diferente a lo que los padres y los padres de los padres habían enseñado. ¿Y qué es lo que habían enseñado? Pues a vestir santos y a adorar santos y a cargar santos y a tener fe en santos de la Iglesia Católica. Y había una, en el papel, en la ley, era una libertad de culto, pero en la práctica las tinieblas seguían prevaleciendo en nuestro país. Gracias a Dios, poco a poco la palabra fue llevándose en este país año con año, y vinieron misioneros predicando el evangelio, vinieron misioneros trayendo el evangelio de la salvación, y muchos que vivían en tinieblas abrieron sus ojos,
abrieron sus corazones a Cristo. Y gloria a Dios, qué bendición que hoy gozamos de una libertad de podemos creer en Jesucristo, dejar de creer en cualquier religión para creer nomás en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y tenemos esa libertad, gracias a Dios. Los países comunistas, ellos negaron a Dios, la existencia de Dios. Eran ateístas por naturaleza comunista, eran ateos. Y en las escuelas se enseñaba la no existencia de Dios por muchos siglos. Sin embargo, es increíble cómo a pesar de eso, la palabra de Dios permaneció en muchos países, como en la Unión Soviética, hoy la URSS, y en muchos otros países como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, como Yugoslavia, muchos países comunistas. Gracias a Dios, la palabra permanecía y se abría a brecha en medio de tanta oposición y de tanta resistencia contra la palabra de Dios. Y hasta la fecha hay muchos en estos países que todavía que estaban cerrados, pero permanece la palabra de Dios. En Inglaterra nos gusta mucho recordar el tiempo en los cuales Juan Bunyan escribió su libro del Peregrino. No sé cuántos han leído el libro del Peregrino, pero es una muy buena, muy bonita historia. Es una comparación de la vida de un cristiano en esta tierra en su caminar hasta el cielo. Es una bella alegoría. Y no estaría mal que tú busques, debe de estar en internet, ¿verdad? Que tú busques El Peregrino de Juan Bunyan. Y Juan Bunyan, por predicar a Cristo, fue metido en la cárcel. Lo único que le decían: está dispuesto a no predicar a Jesucristo y te dejamos libre. Y Juan Bunyan decía: si tú me dejas libre, lo primero que voy a hacer, en la primera esquina en que yo me encuentre en la calle, yo voy a empezar a predicar a Jesucristo. Y Juan Bunyan estuvo en la cárcel por muchos años, apartado de su familia, apartado de sus hijos, por su fe en Jesucristo, porque Inglaterra se cerró a la predicación del Evangelio. Hay países que no se puede, que resisten a la palabra de Dios. Los países musulmanes hoy en día no permiten la libre predicación de la palabra de Dios. Está prohibido. Puede ser pena de cárcel, puede ser pena de muerte, porque hay países que resisten, están en contra de la palabra de Dios. Las religiones resisten la palabra de Dios. Normalmente las religiones están en contra de la palabra de Dios. Las religiones no promueven la palabra de Dios. Yo creo las religiones promueven las tinieblas. La palabra de Dios promueve la luz. Y no puedes tener las dos cosas a la vez. La religión muy difícilmente va a promover la luz porque promueve las tinieblas. La religión le conviene tener a la gente engañada, le conviene tener a la gente creyendo la mentira, creyendo la falsedad. Pero la palabra de Dios da libertad a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, da libertad a los oprimidos por el diablo, a los encadenados por Satanás. Entonces es muy diferente. Pero las religiones resisten la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice en su palabra: no te harás imagen. En Éxodo 20 establece: no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las harás, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. La religión dice: sí, tú te puedes. Hace poco trajeron las reliquias de San Judas Tadeo a este país, todavía creyendo esas cosas, todavía. La religión dice: no, esto también es muy importante, las reliquias. Para nosotros los cristianos, solo Cristo es importante. Dios dice:
que solo en Cristo hay salvación. En Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión dice, no, tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Tienes que guardar los sacramentos para ser salvo. Tienes que conocer la ley de Dios para ser salvo. Y estos reformados que hoy en día están muy promovidos en las redes sociales, eso es lo que enseñan, es que tienes que saber. Tú no puedes saber que eres salvo nomás por creer en Cristo. Tienes que saber la ley de Dios. Oh, pobrecito el ladrón en la cruz que murió. Era un ladrón, un malhechor, no sabía nada de Dios, no sabía nada de la ley de Dios, pero ahí conoció a Cristo y Cristo le salvó. Si se hubiera tenido que haber aprendido todos los mandamientos de la ley de Dios, pues ni modo, iba a morir. Ya estaba crucificado, iba a morir. En 2, 3, 4 horas iba a morir. Así de que no había oportunidad para él. Pero hermano, gloria a Dios. El que tiene a Cristo, el que conoce a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, el Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero así es. La religión te confunde. La palabra de Dios te aclara. Dice la palabra de Dios que hay un juicio. En Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en Apocalipsis 20:11 nos dice que todos seremos juzgados, todos serán juzgados. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y sigue diciendo, este es el juicio final, el trono, el juicio del gran trono blanco, el juicio donde todo hombre dará cuenta, toda mujer dará cuenta a Dios. La religión dice, no te preocupes, que aunque haya juicio y si eres condenado, por eso nosotros hemos inventado la doctrina de la aniquilación del alma. Y así de que es como el dicho que dice, muerto el perro se acaba la rabia. Eres condenado, se aniquila tu alma y como si nunca hubieras existido. Esa es la forma de pensar, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que hay un lago que arde con fuego y azufre, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Es muy diferente a lo que dice la religión, a lo que dice la Biblia. La religión resiste. La palabra de Dios nos da entendimiento. Dios dice, hay un infierno, y lo pone bien claramente, más los cobardes e incrédulos. Apocalipsis 21:8, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nosotros creemos eso. Pero la religión dice, no te preocupes, no hay infierno. Es algo simbólico, no hay infierno. La religión resiste la palabra de Dios, está en contra de la palabra de Dios. Y si tú me preguntas, pastor, ¿cuál religión? Todas. Porque nosotros no creemos en religión, creemos en una persona, se llama Jesucristo. No creemos en religión, creemos en la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Las filosofías humanas resisten la palabra de Dios. Por ejemplo, el panteísmo, sistema según el cual Dios se identifica con el mundo. Dios es todo y todo es Dios. Estos son como las religiones de la naturaleza que pueden señalar y pueden decir que tú eres Dios y enfrente de ti está un árbol, pero también es Dios, ¿verdad? Este se llama panteísmo, creer que todo es Dios. Ateísmo es negar la existencia de Dios. Estoicismo, otra filosofía, el bien supremo reside en el esfuerzo que obedece a la razón. Es una especie de humanismo, ahorita vamos a hablar de él. Confianza en sí mismo. El estoicismo, hablando sobre lo que tú puedes lograr, lo logras por ti, por tu esfuerzo. Por eso se dice cuando alguien hace algo muy prominente, eres un estoico, eres una persona de mucho esfuerzo. Los epicúreos, estos epicúreos abandonaron la búsqueda de la verdad, buscando en lugar de eso los placeres por medio de la experiencia.
Y recuerden que Pablo en Atenas se topó con los estoicos y los epicúreos. Y los epicúreos, en un sentido, ellos buscaban la verdad y dijeron: no podemos llegar a entender la verdad absoluta. Hemos buscado la verdad dentro de todo su razonamiento como filósofos. Hemos buscado la verdad y no la hemos encontrado. No la hemos encontrado. Mi palabra, la palabra de Dios dice, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios dice en Juan 15:3: santifícalos en tu palabra es verdad. Y esa era la cosa. Por ejemplo, un ejemplo de estos es Poncio Pilato, el gobernador romano, cuando Cristo fue llevado a la cruz, y cuando le preguntaba: ¿quién eres tú? ¿A qué has venido tú? ¿Eres tú rey? ¿A qué has venido? Pues yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, luego, como epicúreo que él era, de esta filosofía, dijo: ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y paró. Cristo es la verdad. Y lo tenía enfrente de él. Y él todavía como profesante de esta filosofía: nadie podemos saber la verdad. ¿Dónde está la verdad? Gloria a Dios que nosotros sí podemos saber quién es la verdad y dónde está la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El humanismo, su objeto, el desarrollo de las cualidades del hombre, centrado en el hombre, donde el hombre es lo más importante, es el centro del universo. El hombre puede llegar a hacerse a sí mismo moralmente bueno. Yo nomás pregunto: ¿y dónde están? La Biblia dice: no hay bueno ni aún uno. El humanismo no reconoce a Dios. El humanismo es anti Dios, es anticristo, es anti Biblia, es anti iglesia, el humanismo es en contra de la palabra de Dios. Resiste la palabra de Dios. El humanismo. Evolucionismo. Niega la creación de Dios. Enseña que todo es obra de la casualidad. A través de millones y millones de años, las especies han ido evolucionando, cambiando, transformándose. Es el evolucionismo. Son filosofías humanas, filosofías que resisten la palabra de Dios. El materialismo, filosofía de vida que le da más importancia a lo material sobre lo espiritual. Mucha gente en nuestros países vive más por lo material que por lo espiritual. En esta mañana, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido a la casa de Dios? Porque para nosotros es más importante lo espiritual que lo material. No quiere decir que lo material no sea importante. Claro que es importante, pero es más importante Dios que las cosas materiales. Es más importante lo espiritual que lo material. Es más importante lo eterno que lo temporal. Es más importante. Y hoy en día mucha gente vive por lo material. Piensa que si tengo mucho, valgo mucho. Si no tengo casi nada, pues es que no valgo nada. Pero en realidad no es así. Lo más importante que el ser humano tiene es su alma. Y vale mucho para Dios. Vale tanto para Dios su alma, que Cristo vino del cielo y derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar esa alma. Y el hedonismo, filosofía que busca el placer como el bien supremo de la vida humana. Y es como hoy en día está así la gente. En el hedonismo, la gente vive solamente para la diversión. La gente vive solamente para el placer, para llevársela suave, para divertirse. Y si tiene placer, vale la pena vivir la vida. Si no hay placer, pues no vale la pena vivir esta vida. La verdad, queridos hermanos, de que estas son filosofías de cómo la gente vive y la gente cree y la gente practica.
Pero nosotros no vivimos bajo esas filosofías, vivimos bajo la filosofía de la palabra de Dios. Vivimos bajo el consejo de Dios. Dios quiere que sepamos todo el consejo de Dios y que bajo ese consejo nosotros vivamos en la bendita palabra de Dios. Porque toda filosofía resiste la palabra de Dios, está en contra de la palabra de Dios. Hay gente que resiste la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 6, leemos hace un momento de Elimas el mago. En Hechos, capítulo 13, versículo 6, cuando los misioneros llegan a la isla de Chipre, leemos: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Y este cierto mago era un falso profeta, era judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué deseaba, hermanos? Oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese. ¿De qué, hermanos? Qué tremendo. Hay gente, personas que resisten la palabra de Dios, están en contra de la palabra de Dios, no quieren oír ellos, ni quieren que otros escuchen también. Puede ser, esto se da muchas veces en las familias. A veces en la misma familia de nosotros hay gente que no quiere que nosotros podamos creer en la palabra de Dios, y la misma familia se va a oponer, va a estar en contra, no va a estar de acuerdo en que nosotros sigamos la bendita y perfecta palabra de Dios. Y tengamos con eso, porque Cristo dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, hermanos, tenemos allí que hay personas que están en contra, que resisten la palabra de Dios. En Hechos 13:45, siguiendo allí la lista, 13:45, porque los misioneros siguieron predicando, ahora entraron al continente. Ahora nos dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué dice, hermanos? Estaban en contra, estaban resistiendo. El versículo número 50 y de Hechos 13:50 nos dice la palabra de Dios: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. En el capítulo 14, verso 2 nos dice la palabra de Dios: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El versículo número 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, están en contra de los que predican la palabra de Dios. En el versículo 14-19 leemos allá la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y esto es en Listra, ya, tremendo. Luego leemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Por todas partes aparecen estos. Versículo 5: entonces los judíos que no creían, que resistían la palabra, tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego, para terminar, el versículo con el que empezamos de Hechos capítulo 7, versículo número 51: duros de cerviz, les dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. Oh, hermanos, habrá gente que resiste, se opondrá a la palabra de Dios. Puede ser gente de nuestra misma familia y tenemos que tener paciencia con ellos. Y tenemos que darle buen testimonio a ellos. Y no tenemos que ponernos a pelear ni a discutir con ellos. Simple y sencillamente ora por ellos. Pídele a Dios que les dé entendimiento para que ellos también salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable de Cristo Jesús. Puede ser que quien resiste la palabra de Dios sea tu vecino o tu vecina. Yo he tenido a través de los años cuántos hermanos a veces batallando con sus vecinos o sus vecinas, que les da coraje que ellos sean cristianos, sean hijos de Dios, y ellos tienen su religión y se molestan y están en contra de la palabra de Dios y se portan mal y hacen cosas malas y tiran basura y bueno, cuántas cosas hacen. Puede ser tu patrón que resiste que tú seas cristiano y de repente te critica, habla de ti, no sé. Pueden ser tus compañeros del trabajo que también están en contra de la fe. Déjalos que sigan hablando, déjalos que quieran vivir como quieran vivir, ¿verdad? Tarde que temprano. La vida da muchas vueltas y el infortunio llegará a sus vidas, tarde que temprano, ¿verdad? Esos que hoy se ríen de ti vendrán llorando para pedirte que oren por ellos, por sus hijos. Pueden ser tus padres, pueden ser tus familiares, no sabemos, pero siempre hay gente que está resistiendo la palabra de Dios, y porque hay alguien que está detrás de ellos, que es el enemigo, es el diablo. Elima le dice hijo de Satanás, le dice Pablo, le dice, ¿verdad? Porque quien está detrás de él era el diablo. Entonces hay personas que resisten la palabra de Dios. Ahora, hay naciones que resisten la palabra de Dios, hay religiones que resisten la palabra de Dios, hay filosofías humanas que resisten la palabra de Dios, hay hombres y mujeres que resisten la palabra de Dios, pero lo más lamentable es que pueda haber cristianos que resistimos la palabra de Dios, que decimos que creemos en Cristo y estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Puede ser alguno de nosotros que dice, pastor, yo nunca he dicho que estoy en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces no tenemos que decirlo con nuestros labios, pero con nuestras acciones estamos diciendo, en realidad estamos en contra de la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, la palabra de Dios dice orar sin cesar. ¿Sí nos dice así la palabra de Dios? Orar sin cesar. ¿Sí nos dice orando en todo tiempo? Y cuando no oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resistimos la palabra de Dios. Cuando no leemos la Biblia, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no nos congregamos, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no nos amamos, la Biblia dice que debemos de amarnos como Cristo nos amó, pero cuando no nos amamos, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no nos perdonamos, estamos resistiendo la palabra de Dios. Yo estaba pensando, ¿puede haber cristianos que resistimos la palabra de Dios? Pues cuando no cumplimos todas estas cosas que Dios y Cristo nos dice que debemos de cumplir, también nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Pudiéramos estar resistiendo la palabra de Dios cuando no predicamos el evangelio sabiendo que debemos predicar. Estamos en contra de la palabra de Dios, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no testificamos sabiendo que debemos de dar un buen testimonio, estamos en contra también de la palabra de Dios. Cuando no obedecemos como Dios dice que Él se agrada más en la obediencia que en los holocaustos, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no damos nuestros diezmos, cuando Él dice traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando no tenemos reverencia en nuestro servicio a Dios, estamos resistiendo la palabra de Dios. Cuando somos rebeldes y no queremos obedecer a Dios, estamos resistiendo la palabra de Dios. Oh, hermanos, cuántas cosas hay que como cristianos, si no la estamos haciendo,
Estamos siendo parte de todo este tipo de gente que resiste la palabra de Dios. Y ahora nosotros como cristianos también estamos resistiendo la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea la condición de cada uno de nosotros, pero cada vez que no hacemos lo que Dios nos dice que debemos de hacer, que no vivimos como Dios dice que debemos de vivir, estamos resistiendo la palabra de Dios. Alguien dijo esto, ponme atención. Y una iglesia como esta aquí, la Iglesia Bautista de Esperanza, con tanta enseñanza, con tanta predicación de la palabra, con tanto conocimiento, no tenemos excusa, no tenemos pretexto, no hay excusa. Simplemente lo que está pasando cuando no estamos obedeciendo la palabra de Dios es porque estamos resistiendo lo que Dios dice en su palabra. Estamos resistiendo a la misma palabra de Dios. Hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice que debemos de hacer. Cada uno de nosotros aquí debemos de preguntarnos y debemos de analizarnos y debemos de examinarnos. ¿Estoy yo también resistiendo la palabra de Dios o estoy obedeciendo la palabra de Dios? Y cada uno de nosotros podemos dar una respuesta a esto. No sé cuál sea tu respuesta, no sé cómo tú responderías, pero hemos visto a través de la palabra de Dios y a través de la historia y a través de lo que nos rodea y todo lo que está a nuestro alrededor, que hay muchas cosas que resisten la palabra de Dios. Pero lo más peor es cuando el mismo pueblo de Dios también resiste la palabra de Dios. En vez de obedecerla, en vez de acatarla, en vez de hacerla, vivirla, practicarla, para que otros también sean liberados, para que otros también salgan de las tinieblas del Satanás, para que otros también vengan a la luz admirable de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que responder a eso. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada.